Señoras, señores, buenas noches. Es un placer recibirles, reanudar este diálogo desde Mega TV a través de nuestro espacio El Tablero, que quiere tender un puente de reflexión, un espacio para pensar juntos las cuestiones que hacen a la agenda diaria de la República del Paraguay y sobre todo tratar de pensar las cosas desde un ángulo no tan usual. La noche nos permite un poco menos de velocidad inercial. Recuerden que nosotros, los de Mega TV, somos hijos de la radio. La radio AM, la radio periodística del Paraguay, es la primera versión de la historia, la pista rápida de la historia. Entonces, a veces en el estado de proceso de las noticias, en las horas vibrantes del día, no permiten un detenimiento como el que eventualmente tenemos en la noche. Por eso nos encontramos de martes a viernes, de 21 a 22, para reflejar y mirar con ojos un poco más frescos, con menos sentido de urgencia, con menos angustias del vivir cotidiano en las horas de alta productividad, y observarnos, mirar eso como un espejo de lo que somos como país. Culmina una semana que ha tenido de todo. Y por supuesto la política y los problemas de la política como la razón de ser de la política. Parece un juego de palabras, parece una ensalada de recurrencias, pero es el triste estado de cosas en el Paraguay de hoy, donde la razón de ser de quienes son profesionales de la política y ocupan cargos importantes es despertarse cada mañana, ponerse el trajecito, ponerse la corbata y concurrir a su lugar de trabajo para que la política intente solucionar los problemas de la política. Si ustedes toman hechos como la falsa inauguración de la unidad de terapia intensiva neonatal en la ciudad de Villarrica y los sucesos subsiguientes, la falsa inauguración responde no al hecho de tener que decirle a la gente, miren, hemos logrado algo importante para ustedes, sino, miren qué buen gobierno que somos, hasta cuando las cosas no funcionan, aparentamos que sí y salimos en fotos lindas anunciando que ya funciona algo que en realidad no estaba funcionando. Cuando eso salta de la manera más atroz, porque le cuesta la vida a un bebecito, todo lo que sigue después es la ocupación de la política tratando de arreglar los problemas de la política. Reuniones ministeriales acá, declaraciones allá, golpes de efecto con una y otra cosa, medidas, fuegos artificiales de distracción. La política tratando de solucionar los problemas de la política. Un vórtice que hace que los 40 grados de temperatura ambiente sean poca cosa frente al agobio de darnos cuenta de que hemos caído en manos de una generación donde los niveles de mediocridad en la gestión pública y los niveles de inmoralidad en la representación política alcanzaron su punto más bajo. Y si pensamos, amigos, no tendríamos que sorprendernos de que eso sea así. Finalmente estamos frente a otro gobierno del Partido Colorado, el partido que se ha dedicado a desfinanciar y destruir, desarticular y prostituir la educación pública en Paraguay, con la idea de que primero se roba bastante lindo, sustituyendo maestros por comisarios políticos, sustituyendo correligionarios ladrones en vez de administradores honestos, y luego la idea de que un pueblo no tan educado o que un pueblo directamente estúpido va a ser un pueblo mucho más dócil electoralmente. Bueno, tanto les gustó la papa frita de embrutecer al pueblo que ahora el Congreso está lleno de brutos, que el gobierno está lleno de brutos. Y este embrutecimiento hace que la razón de ser del gobierno, la razón de ser de la política, sea solucionar los problemas del gobierno y los problemas de la política, y queda muy poco para la gestión en favor del público. Encima, otra vez, con ese tribalismo tan atrasado y tan vergonzante de asumir que cuando un partido gana la elección presidencial, entonces todo es de ellos y para ellos, y gobiernan en un Paraguay colorado para los colorados y que los demás se jodan. Bueno, la consecuencia de que los demás se jodan termina jodiéndoles también a ellos.
Porque cuando tenemos un sistema de transporte público fallido, que castiga la productividad de la gente, cuando tenemos un sistema de seguridad fallido que no garantiza el desplazamiento de la gente, ¿cuántas ciudades nuestras, por lo menos nuestras grandes ciudades de cabecera, Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, podrían ser, por lo menos sectorialmente, como sucede en muchas ciudades del mundo, podrían ser ciudades de 24 horas? ¿Por qué no hay hábito de trabajo 24 horas? Porque no hay seguridad ni de día ni de noche y menos de madrugada. Entonces, también embrutecer y empobrecer a la policía, metiéndole a cualquier pelotudo con uniforme, perdón, habrá también buena gente entre quienes se metieron de prepo por la ventana del curso rápido para ser policía, pero hay que desconfiar de la calidad y del discernimiento de gente mal preparada para ejercer un oficio de autoridad. Entonces, esta mediocridad general, este embrutecimiento general, que es fruto directo, es el hijo maldito del desfinanciamiento crónico y criminal de la educación como una cosa que tiene cuajú colorado, que tiene ADN colorado por los siglos de los siglos, amén, cuando nos vamos hacia atrás. Hoy tenemos consecuentemente un gobierno de mediocres con un Congreso mediocre y con una burocracia pública mediocre, que apenas puede resolver sus problemas de la cotidianidad. Entonces, dedicarse a hacer algo por y para el país, por y para la gente, amigos, es misión imposible. Lo poco que funcione bien, lo que resulte, aquello que está bien hecho, prolijamente, con números correctos, todo derecho, todo transparente, siempre quedará a cargo del sector privado, de la buena gente que emprende, que hace industria, que crea servicios, que emplea, que paga sus impuestos y que hace las cosas correctas correctamente. Esa es la porción que salva a este país de ser la siguiente Somalia o el siguiente Haití. Pero como siga esta tontería colorada, y vamos a ir aproximándonos centímetro a centímetro al precipicio de un colapso social absoluto por la angurria y por la inutilidad de la clase gobernante. Disculpen que el discurso inicial sea así de crudo, pero esa es mi verdad y eso es lo único que tengo para ofrecerlo. No sé cantar, no sé bailar, no sé contar chistes. Mi verdad es el único pan que les ofrezco. Si hoy es un pan duro y amargo, pues es porque es amarga y dura la realidad. Sepan comprenderlo. Hacemos una pausa y entramos en un recuento de hechos de esta semana. No se puede solucionar toda la salud pública, ni lo va a hacer ningún gobierno en 5 años, pero no se puede jugar con la gente, con su derecho, con su necesidad de esta manera, presidente. Por eso yo me adherí al cambio de la ministra de Salud, a quien le tengo un aprecio personal, a quien la conozco desde hace muchos años. Pero lastimosamente, en este momento, las cosas que ocurrieron hacen que la gente tenga que ponerse de lado y le da la oportunidad al presidente de la República a renovar con gente profesional, con gente que quiera la salud pública, con gente que es capaz de cambiar la política por una renovación total en favor de la gente. Con este tono se abrió el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Senadores, con fuertes críticas a la gestión del Ministerio de Salud y una fuerte personalización también en la figura de la ministra María Teresa Barán, que sigue parada al borde de la cornisa como consecuencia de la muy triste y muy desafortunada situación donde un golpe de marketing político quedó en evidencia cuando una pareja, la madre acababa de parir a un niñito, el niñito nació con problemas, dijeron qué suerte, en Villarrica se acaba de inaugurar una terapia intensiva neonatal, llevemos al bebecito ahí y era todo de cartón piedra, fue para la foto nomás. Y luego otra serie de acontecimientos que hablan de la pauperidad
de la salud pública también crónicamente desfinanciada. Se hace salud pública en Paraguay para que el Partido Colorado robe en la licitación, en los planos, en la contratación del préstamo, en la construcción, en el equipamiento, en la sustitución de médicos por religionarios, en el robo de la farmacia, etcétera, etcétera. La salud pública en Paraguay es una máquina de robar con ADN colorado. Y este tipo de cosas terminaron matando a ese bebecito y poniendo en evidencia el pésimo estado de cosas en la salud pública. Bueno, de esto se habló y lo hemos cubierto, lo hemos abordado desde múltiples ángulos. Por ejemplo, este que nos ofrece ahora nuestra periodista destacada en la Cámara Alta del Congreso, Martina Cardoso. Sesión en Cámara de Senadores donde básicamente todo el debate se centró en la situación de crisis que atraviesa el sector sanitario, así como también fuertes denuncias en cuanto al manejo del alimento escolar en el marco de la implementación del programa Hambre Cero en las escuelas. Los legisladores de la oposición pidieron la renuncia de la ministra de Salud, María Teresa Barán. Incluso en 2 ocasiones intentaron aprobar un proyecto de resolución por el que se condena la actitud negligente o la puesta en funcionamiento de la unidad de terapia intensiva en Villarrica de manera negligente y exige la inmediata renuncia de la ministra María Teresa Barán. A pesar de 2 intentos, el Pleno del Senado en mayoría rechazó, es decir, no se alcanzó la cantidad de votos necesarios para poner en el orden del día y de esta forma pronunciarse políticamente desde la Cámara de Senadores en contra del actual titular de la cartera sanitaria. Legisladores, como el caso de Juana Fara, quien pidió a la ministra Barán darse cuenta de que tiene que dar un paso al costado. Incluso decía, ella fue mi directora de sanidad en la gobernación de Itapúa, yo la traje conmigo hasta Asunción y uno tiene que darse cuenta el momento en que se tiene que retirar. Y en este sentido, Juana Fara pedía a la ministra Teresa Barán dar un paso al costado porque de alguna manera está generando un desgaste innecesario a la figura del presidente de la República, decía el senador Juan Afara. En el mismo sentido, se pronunciaron prácticamente todos los legisladores de la oposición a lo largo del debate. 2 intenciones de aprobar el documento. En ambas ocasiones la mayoría ha rechazado. La voz a favor sería de la ministra de Salud por parte del titular del Congreso Nacional, Basilio Núñez, quien de alguna manera tildó de hipócritas a los legisladores de la oposición. Habló de miserabilidad de la clase política que incluso busca la salida de la ministra de Salud cuando que desde el oficialismo están dando la cara, incluso anunciaba y confirmaba la presencia de la ministra Barán para el día de mañana en una reunión con la Comisión de Salud en la Cámara de Senadores. Incluso mostró imágenes de cuestionamientos en otras épocas y durante otros gobiernos de las fallas que ha tenido el sistema de salud, por lo que él tildó de miserabilidad de la clase política entonces esta intención de la oposición de sacar a la ministra de Salud Pública. La doctora Esperanza Martínez, ex ministra de Salud, también habló de un sistema en decadencia y citaba tanto a salud pública como educación y ciencias en lo que hace al programa Hambre Cero. Cuestionó una reacción que calificaba de violenta y de amenazas en contra de los docentes que tienen prohibido pronunciarse sobre la calidad de los alimentos. Prácticamente en el mismo sentido hablaba Blanca Ovelar, nadie tiene que enojarse por las críticas, decía ella, estaba a los docentes a no tener miedo y a formular denuncias. Prácticamente toda la sesión se basó en lo que fue la crisis generada a partir del fallecimiento de un recién nacido proveniente de Villarrica y por otro lado también las quejas surgidas en torno a la implementación del programa Hambre Cero, principalmente en el Departamento Central. Bueno, y amigos, la cuestión fue también el arranque del año lectivo escolar 2025 en el sistema de educación pública, que en números crudos pone en las aulas a 1 millón de niños, niñas y adolescentes y a más de 80.000 docentes. Y este es el año en el que el gobierno se propone desplegar
con la máxima perfección posible el proyecto de hambre cero en las escuelas, que implica un esfuerzo logístico de gran complejidad. Entonces, esta cuestión también dio que hablar en estos términos. Con el estómago de las criaturas no se juega y nunca los controles cruzados están de más si se trata de dar lo mejor a los más chicos. Respecto a esto, generó indignación la semana pasada el estado poco apetecible de lo servido en una escuela de Mariano Roque Alonso. Acto seguido, generó polémica una circular del Viceministerio de Educación Básica donde prohibía a los directores ser partícipes de cualquier control de los alimentos del programa Hambre Cero. Al respecto, esto señaló Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores. Es un error grave que se está cometiendo, porque en realidad tiene dos aristas. Uno tiene una arista política muy, ¿cómo se dice?, de antaño, estar queriendo cercenar la opinión o cualquier tipo de denuncia o participación, nada más y nada menos que de la cabeza de una institución, en este caso, para salvaguardar los intereses de un sector, en este caso el empresariado. Y por otro lado, este prototipo de amenaza, que también es una práctica de antaño, porque esto para nosotros es una abierta amenaza, amedrentamiento que no tiene sentido. Y una tercera cuestión que es una enorme contradicción de lo que el mismo Ministerio de Educación pregona. En la circular se advierte de consecuencias administrativas, civiles o penales para los directores que desacaten las instrucciones y se pongan a determinar la calidad de los alimentos recibidos en su institución. Hay una amenaza de un sumario, hay una amenaza, inclusive acciones legales que me parece absolutamente absurda. Y entonces nosotros vamos a pronunciarnos, tenemos una postura bien firme. Primer punto, nosotros no podemos estar haciendo la vista gorda a lo que sucede en la institución educativa, porque nuestros alumnos están a cargo nuestro, independientemente de que no es nuestra obligación estar sirviendo comida ni estar sirviendo, pero sí no tenemos que perder tiempo en denunciar. No podemos estar, ¿cómo se dice?, ceñiéndonos a un protocolo que lleva su tiempo, y mientras eso, ¿qué sucede, verdad? Aparte, eso sabemos bien cómo funcionan las instituciones en este país. De repente va a hacer un reclamo institucional de acuerdo a los canales y a las vías que ellos te establecen, pero sin embargo no tiene una respuesta rápida. ¿Qué pasa, por ejemplo, de repente si el director no tiene derechos ni atribución de inmiscuirse en el control, pero sin embargo de repente una criatura sale intoxicada, cosas por el estilo? Finalmente el director va a ser el responsable porque es la cabeza visible de la institución, ¿verdad? Desde la UNE plantean un diálogo con las autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Desarrollo Social, ya que consideran que ninguna institución del país funciona si quienes la conducen no exceden su atención sobre temas más allá de sus funciones establecidas. El ministro Ramírez y el viceministro Velázquez Seifergel han insistido en que ese texto tan criticado no hace sino simplemente recordar normas que ya estaban vigentes. No hay ninguna creación nueva, no hay ninguna adecuación reactiva a situaciones que se dieron, como la famosa situación del Curecaldo, y que además la nota cronológicamente llegó antes que el incidente que se registró en una escuela pública de Mariano Roque Alonso, donde alimentos de mal aspecto hicieron que los estudiantes no quisieran ingerirlos y que las madres hiciesen un esfuerzo por exhibir a los ojos de la opinión pública la calidad de alimentos que estaban empezando a ofrecer en el marco del programa Hambre Cero. Muy compleja la logística, hay mucho por hacer, y este exitismo del gobierno no contribuye a admitir la imperfección de una etapa de ajuste. Si nunca antes se puso 3 millones de platos de comida en los locales escolares de todo el país simultáneamente, al mismo tiempo y en distintas regiones, es obvio que haya problemas de adaptación.
esa refractariedad a admitir que esos problemas existen es parte del problema. Entre todos tenemos que construir esto, entre todos tenemos que llevarlo. Faltan manos para hacer bien las cosas en la educación de Paraguay. Esta hipersensibilidad gubernamental y ministerial, particularmente con el tema hambre cero, no contribuye al tono en el que tenemos que tener intercambios. Si los intercambios son de este tipo, no son asertivos, son de críticas duras, son de descalificaciones, estamos dispersando nuestras fuerzas como sociedad. El objetivo de alimentar a los niños sigue siendo muy importante. Si hay gente que desconfía de que es un gran negociado donde se usa a los niños para enriquecer a unos pocos, pues que la vigilancia pública haga que tengan que desbaratarse esos planes y poner diariamente un buen plato de comida debajo de las narices de los niños como consecuencia de la cooperación colectiva. Pero si solo nos dedicamos a descalificarnos, el gobierno a quienes le critican, los que le critican al gobierno, vamos a perder todos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y a propósito de críticas, este complicado papel que le tocó a un líder político del movimiento oficialista, del cartismo colorado, y a la sazón presidente de la Cámara Alta del Congreso, Basilio Núñez, que replicó las críticas de opositores en estos términos. Por eso hablo de la miserabilidad de la clase política, indolente, que mide con varas diferentes a las personas y a las personas que están ocupando el cargo. Desde luego que condenamos lo que sucede en los hospitales por mala praxis. Desde luego que condenamos lo que sucedió como padre en Villarrica. Desde luego que no estamos de acuerdo. Y le decía a uno de los colegas, hasta pidamos acá desde el Senado que la superintendencia, que el Ministerio de Salud y, ¿por qué no?, los senadores investiguen qué sucedió realmente. Porque lo que sucedió en el 2019 va a suceder en el 2024, 2025, 2026. Pero con la apertura de esa terapia en su momento, porque 80 años no hubo nada ahí. Por primera vez tenemos una sala regional de terapia en diferentes departamentos. Pero acá la solución es: vamos a echarle al ministro Alcaraz, vamos a echarle al ministro Seprelab, vamos a echarle a Tadeo Rojas, a la ministra de Obra Pública, a Barán. Esa es la propuesta de la oposición. Esa es la triste propuesta de la oposición. El presidente se llamó a silencio en primera instancia. No habló del problema de Villarrica, no habló del tropiezo en el comienzo de hambre cero. De verdad, si miramos el universo de la operatoria, el gobierno está en su derecho de decir, pero caramba, están diciendo que está todo mal porque en un lugar está todo mal. Pero ni siquiera respondieron de esa manera. Respondieron tirando contra la pared a la directora de la institución. Ahí apareció la orden, la decisión administrativa del Viceministerio de Educación Escolar Básica diciendo: ustedes, directoras, no son expertas en gastronomía, no opinen de la comida. Aun cuando la fecha de emisión de tal documento fuese previa, sirvió como garrote contra la directora Yaquet, que ya tiene un discurso completamente diferente. Y después comenzaron a hablar de que esto sucedió en un municipio liberal y que fue un hecho inventado y que en ninguna otra escuela hubo ninguna queja, solamente ahí, y que eso fue una trampa y que fue una operatoria fraudulenta para castigar el comienzo de hambre cero. Ese tipo de reacciones tampoco contribuyeron a tener un mejor clima en las cosas. Pero conforme a la tradición, si se puede hablar de tradición, a un año y medio de gobierno, la tradición del gobierno de Peña es que básicamente no le suelta la mano a nadie. Cuando Barcini, Ángel Ramón Barcini, era una vergüenza, era reír para no llorar,
por su paupérrima gestión como ministro de Justicia. Peña tampoco le soltó la mano. Al final se fabricó una renuncia, que el tipo estaba enfermo y que por eso nomás se iba a su casa, que si no seguiría, etcétera, etcétera. Cuando era evidente que ya inclusive le pusieron, o sea, Riera comenzó a funcionar como muleta de Barcini. Recuerden que la figura dominante ejecutiva en Veneratio no fue Barcini, fue Riera. Bueno, en este caso también la decisión primaria es no soltarle la mano a Barán. Por eso se entiende la decepción, el enojo de la senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, hablando de que naufragó el intento de generar una nota instando al Poder Ejecutivo a remover del cargo a la ministra de Salud. La impunidad es la causa y la razón por la que este bendito Paraguay, este Estado paraguayo no funciona. ¿Por qué hoy tenemos el problema en salud pública? ¿Por qué hoy tenemos el problema con el Ministerio de Desarrollo Social y el curecaldo que sirvieron a los chicos? Por la impunidad. La impunidad que manejan los narcos. Así de sencillo, en un país donde no hay castigo, por supuesto que las puertas están abiertas para delinquir. Y se delinque con lo más preciado que tenemos. Con los niños, se empieza con los niños. Y a lo mejor nosotros que estamos acá no necesitamos de hospitales públicos, pero hay una población inmensa allá afuera que sí necesita, que sí en este mismo momento estará formando filas en los hospitales, buscando atención médica, buscando un horario para que pueda ser sometido a algún examen clínico, buscando una UTI. Y no es novedad esto, no es novedad. Porque en innumerables situaciones yo he hecho estas denuncias desde el primer día que puse mi pie acá en el Senado. He venido denunciando las deficiencias y las precariedades y los lamentos relacionados a salud pública en Paraguay. Amigos, estamos recontando y repasando hechos de esta tumultuosa semana en la política y los hechos salientes de la agenda nacional con este tono polémico de reclamos y defensas en blanco y negro. ¿Está todo bien? ¿Está todo mal? A vuelta de la pausa, el caso Metrobús, la cumbre ministerial, la tensa cumbre ministerial convocada por el presidente Peña, los Lalochats que no cesan de aparecer. Algunos temas que han formado parte de la marquesina periodística de esta semana. Finales del mes de enero, amigos, y la mega cadena de comunicación presentaba la queja de los industriales metalmecánicos paraguayos que advertían de que les habían entrampado en lo que podría haber sido una maravillosa manera de empezar el año para ese sector industrial con un llamado a licitación hecho por la Binacional Itaipú para proveer mobiliario escolar. Miremos cómo fue el primer llamado que hizo Itaipú. A ver la imagen, por favor. Ahí tenemos. Adquisición de conjuntos mobiliarios escolares pedagógicos compuestos por una mesa y una silla a ser distribuidos en instituciones educativas del sector oficial en todo el país, en el marco del vínculo de cooperación entre la Itaipú Binacional y el Ministerio de Educación y Ciencias. Modelo de mobiliarios escolares. Y ahí pueden apreciar ustedes, amigos, en el centro las réplicas gráficas del tipo de muebles, básicamente diferenciados en la altura, probablemente por grados, alumnos de mayor y menor edad, de cursos básicos y de cursos más avanzados y de con textura física más elevada, más corpulenta. Y dice este documento, estos mobiliarios ya se utilizaron
en llamados anteriores realizados por el Ministerio de Educación de forma estándar. La industria nacional se adecuó para la fabricación de estos mobiliarios realizando inversiones millonarias, tanto en fabricación de nuevos elementos metálicos como toda la matricería en la fabricación metalúrgica necesaria para cumplir con lo requerido por el Ministerio de Educación y Ciencias. Bueno, la situación es esta, amigos. La industria metalmecánica nacional, la carpintería metalmecánica nacional, ya tenía experiencia y ya hizo el gasto de desarrollar las matrices, crear los prototipos y en su debido tiempo haber proveído ya este tipo de muebles para el Ministerio de Educación y Ciencias. Ahora venía otra hermosa oportunidad de volver a aportar en ese sentido. ¿Qué pasó con este llamado? Lo bajaron del portal de Itaipú y apareció el siguiente llamado. El siguiente llamado. Bueno, en el siguiente llamado ya apareció otro tipo de muebles, donde quizás, amigos, si comparamos con el anterior, con los anteriores, vamos a decir, bueno, pues son casi iguales, pero no son iguales. Cuando entramos en la letra chica de los requerimientos técnicos, los industriales y emprendedores metalmecánicos se encontraron con que, no solamente por el tipo de mobiliario, de sillas y de mesas pedagógicas, que mirándolo dirían, bueno, por acá hay resina plástica, hay metal, un poco de madera, un poco de melamina, claro que podemos hacer. Pero ahí había una trampita, amigos. Los plazos. Los plazos para responder a este llamado no le permitía a la industria metalmecánica nacional invertir en las matrices y presentar los modelos. ¿Entienden ese aspecto? Bajaron la primera licitación, que hubiese sido adecuada a lo que la industria aprendió a hacer ya con las conformidades del ministerio. Apareció la segunda convocatoria que dijeron, no queremos aquello, queremos estos. Y las muestras tienen que estar disponibles para tal fecha, una fecha de cumplimiento imposible. Entonces quedó fuera. Ahí la gente comenzó con las facilidades que hoy se tienen en computación para establecer el origen de una imagen y qué es lo que encontró la gente. Si miramos ahí la imagen que está al pie, muy cerca del Zócalo, encontramos justamente una página que se llama Made in China, hecho en China. Heavy Duty Single Desk Chair Metal Leg Furniture Set for School. Dice, juego de mueble escolar con silla metálica y escritorio simple de construcción dura. Precio unitario oscilando entre $36 y $39 por unidad a partir de un pedido mínimo de 100 unidades. Si se observa en detalle, vamos a darnos cuenta de que son prácticamente los mismos muebles que están en la parte superior que constituían el nuevo requerimiento de la Binacional Itaipú, que no dio explicaciones de por qué abandonó lo anterior, que ya era lo conocido y que fue proveído a satisfacción de los clientes, en este caso la Binacional Itaipú en convenio con el Ministerio de Educación y Ciencias. No hubo explicaciones. Cuando no hay información, recurrimos a la especulación. La especulación lleva a la investigación y la investigación arrojó de que había una empresa china, no de nuestros amigos de China-Taiwán, sino chinos de la maldita República Popular China, la de los comunistas, etcétera, etcétera, instalada en Ciudad del Este, y a partir de ahí comenzó a rumorearse algo que con el paso del tiempo puede que sea verdad. Y escuchen muy bien lo que les voy a decir. Un conjunto de datos que vienen siendo extraídos de esta operatoria para dotar a las escuelas públicas de Paraguay con muebles pedagógicos hechos en la República Popular China, al parecer
la mercadería, los pupitres, las sillas, ya estaban en Paraguay antes de que se haga el llamado licitatorio. Hago un silencio incómodo. Los muebles ya estaban acá en Paraguay. La licitación fue una consecuencia a imagen y semejanza de esos muebles. ¿Para qué? Para favorecer a un proveedor que sí llegaría a tiempo y en forma, pituquito, bien trajeado, con la corbatita, corbata pitán de ser posible, y con los muebles ahí. Esos muebles que la industria nacional no tenía tiempo y quizás no quiso arriesgar porque ya le olió mal el cambio de pliego licitatorio. Ahí ya olía a transada, y la transada es hoy. La convicción a la que nos vamos aproximando es que probablemente los pupitres chinos ya estaban almacenados en Paraguay y primero tuvieron los muebles y después vino la licitación. Es decir, la licitación se cocinó a favor de un jugador chino detrás del cual debe haber algún político paraguayo. No sé por qué me late que deben ser los Zacarías Irún. Y aquí tenemos que empezar a hablar de política, amigos. Los Zacarías Irún, Justo Zacarías Irún, director general paraguayo de Itaipú, y su hermano Javier Zacarías Irún, cargan la mochila de que cuando se inicie el proceso electoral para las municipales, los que van a competir van a ser ellos. Y los que ganen o pierdan van a ser ellos. Si Honor Colorado, Partido Colorado, gana en Alto Paraná, particularmente si se dan el gusto de sacar a la administración de Miguel Prieto de la municipalidad, va a ser un triunfo de los Zacarías. O va a ser quizás triunfo de Honor Colorado. Pero si pierden, van a perder solo los Zacarías. Entonces hay que hacer caja, amigos, para poder comprar las elecciones, para poder comprar la tierra, la arena, los hormigueros, las hormigas, las termitas, los árboles, los frutos, los pájaros, comprar todo lo que haya que comprar para poder ganar las elecciones. Quizás esta licitación aparentemente fraudulenta de Itaipú es un recurso político para ganar las elecciones municipales en Alto Paraná. Amigos, hemos tenido documentos aduaneros cuyo detalle es bastante interesante y que puede conducirnos también a acentuar esta sensación de que aquí se fabricó una licitación cuyo ganador se sabía de antemano, lo que no es raro en el folclore licitatorio colorado. Pero lo que no se entiende es el agravio a la industria nacional que fue dejada de lado en beneficio de un proveedor chino. Vamos a observar en detalle esta hoja de despacho aduanero de la aduana de Terport, de una empresa llamada Camaima Sociedad Anónima. Dirección, calle Coronel Francisco B. Anda a buscar la calle Coronel Francisco B a ver si la encontrás. La fecha del documento, 19 de febrero de 2025. El despachante se llama Florentín Duarte Centurión. El vendedor de los pupitres está consignado como Shanghai Sinotex United Corporation Limited. Y en la columna de la derecha tenemos algunas cifras que nos dicen que el valor de la factura es de casi $250.000 americanos, que el costo del flete es de un poco más de $170.000 americanos, el seguro por un importe de $2.500 aproximadamente y el cambio calculado a 7.902 guaraníes por dólar. Luego en el siguiente módulo tenemos la cantidad de bultos declarados, 23.009 bultos. El peso de la mercadería importada, 288.500 kilos
brutos, 284.000 kilos netos. Vamos a observar la porción de la liquidación de la importación del mobiliario escolar fabricado en China y que será adquirido por la entidad binacional Itaipú en un raro llamado licitatorio que tiene toda la traza de un acto de alta y grosera manipulación. Bueno, la liquidación dice que los derechos aduaneros a ser tributados representan una cifra superior a 956 millones de guaraníes. El servicio de valoración, 26 millones de guaraníes. Los impuestos, 25 millones de guaraníes. El IVA, 630 millones de guaraníes prácticamente. Y una tasa de intervención aduanera por un valor aproximado de $50. Esto, al final, hace un valor de 1.638 millones de guaraníes. Y vamos a seguir observando otros detalles en las subsiguientes páginas, donde ya se hace la decantación del contenido. Descripción en términos comerciales. Los demás muebles y sus partes. Piezas de estructuras metálicas, accesorios y partes para pupitres escolares con plataforma de MDF desarmados, detallados en el subítem. 16.560. A ver, yo no sé si esto implica que hay que hacer un dividido 2 y que sería 8.000 pupitres de cada uno. No estoy entendiendo muy bien lo que implica el concepto de la unidad, si es que son partes y accesorios. Si al final de un conjunto de partes, digamos de 6 u 8 partes, se fabrica una silla, entonces la cantidad se va achicando. País de origen, China. Kilo neto de este módulo, 284.000 kilos, y son productos considerados nuevos. Valor imponible, 3.333 millones de guaraníes. Subítems. Los demás muebles y sus partes. Piezas de estructura metálicas, accesorios, partes para pupitres escolares con plataforma, desarmados. Demás muebles y sus partes, 1.800 piezas de estructuras metálicas, accesorios y partes para pupitres escolares con plataformas de MDF, también desarmados. Se va decantando el contenido de este despacho aduanero y al pie observamos, amigos, detalles otra vez del origen y del proveedor. Origen China. Factura de compra a crédito emitida por Shanghai Sinotex United Corporation Limitada. ¿En qué fecha? Aquí está el detalle de la fecha. Y aquí pasamos a observar una parte muy significativa. Disculpen si lo otro les pareció muy de trámite, muy normal y muy aquí no hay nada. Aquí, en lo que les voy a describir, si ustedes me acompañan apretando los ojitos por la pantalla de sus televisores, sí van a ver algo muy importante. Muy importante. Despacho aduanero, importación a consumo con documento de transporte. Origen China. Tipo de documento, factura de compra a crédito, emitida por Shanghai Sinotex United Corporation Limitada. La fecha. Por favor, conmigo la fecha. 21 de noviembre de 2024. 21 de noviembre de 2024. Anoten esa fecha y vean la congruencia que tiene con todo el proceso. Si la licitación está en curso, ¿cómo es que la mercadería estaba documentada con estas características? $248.400 americanos por la compra básica.
de los elementos a ser ensamblados en Paraguay en la factura detallada por el proveedor Shanghai Sinotex United Corporation Limitada con fecha del 21 de noviembre de 2024. Liquidación generada, monto final a pagar con todos los gastos, conceptos y aportes tributarios, $677.345. Pero les reitero, el detalle es la fecha. Indicios de que los pupitres ya estaban en el país y ya habían sido comprados antes del llamado o durante la licitación. Y esto es muy serio, amigos, porque tendremos que considerar escuchar la voz de profesionales de la abogacía para ver si no estamos frente a una fabricación grosera, una simulación de un hecho licitatorio completamente direccionado para favorecer a un participante al cual además le adecuaron el pliego para que no aparezca ningún otro molesto competidor. Itaipú, así como vemos ahora, cocinó esta licitación. Vamos a ver de qué manera reacciona el sector gremial directamente afectado. Acá tenemos una cifra que ya está llegando a los $700.000 prácticamente. Y todavía no estamos entrando en otros detalles y costos, los costos logísticos, los costos de montaje, la ganancia estimada por unidad o por el bulto total, y ahí llegaríamos a una cifra bastante más generosa para establecer el valor final de esta operación. Algo que fácilmente puede llegar a ser el doble de este monto consignado, de algo que está todavía valorado en aduanas, que todavía no está disponible, con todos estos otros módulos operativos que deben ser incorporados para que los productos finalmente lleguen a donde tienen que llegar, a un depósito del Ministerio de Educación o directamente a las escuelas beneficiarias de este mobiliario escolar pedagógico. Vamos a seguir trabajando para sustanciar la evidencia que se desprende de estos documentos y señalar a los ojos de profesionales de la abogacía la eventual comisión de cuestiones de esas que se plantean en el fuero criminal de la justicia. Hacemos una pausa. Señoras y señores, les agradecemos muchísimo la sintonía, la compañía de cada noche, particularmente de esta. Les deseamos un buen fin de semana, cuídense del calor extremo, hidrátense, cuídense de las licitaciones de Itaipú, de los curecaldos, de Comepar, en fin, de todas las maldiciones que andan cayendo cruzadas sobre este sufrido pueblo paraguayo. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Será un día de reflexión, de acción y de movilizaciones en esto que como sociedad tenemos que reflexionar, pensar, pactar y evolucionar. Se trata de una cuestión puramente antropológica, un paso civilizatorio que tenemos que dar reivindicando los derechos y las postergaciones de las mujeres en Paraguay y en el mundo. Una vez más, buenas noches, muchas gracias.